Esta noche analizaremos la iniciativa del senador Ricardo Monreal en la que propone mejorar el intercambio de divisas entre Estados Unidos y México. Una serie de reformas que fueron platicadas y reforzadas por la participación de la Asociación Mexicana de Bancos. Además, hablaremos del libro Influye, el arte de la estrategia del cabildeo, con su autor Javier Arias. Comenzamos desde las cámaras. Uno de los ejes principales de la propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, es la de proteger la economía de las familias mexicanas que viven de las remesas. El senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para modificar la ley orgánica del Banco de México. Tiene como uno de los objetivos centrales fortalecer la economía de las familias que reciben remesas en efectivo y la de quienes dependen de la actividad turística y del comercio en la frontera, asegurando que sus dólares siempre sean canjeados al mejor precio posible. El problema radica en la aplicación de medidas restrictivas por parte del gobierno norteamericano desde 2012, que generan la acumulación de dólares en bancos mexicanos. Esta iniciativa busca generar las condiciones para que el Banco de México actúe como banco de última instancia para comprar los dólares excedentes e integrarlos a las reservas internacionales o repatriarlos a Estados Unidos. Nosotros creemos que con ella mejoraríamos los costos de transacción por el cambio de dólares a pesos y crearían las condiciones para un mejor servicio, más económico y más seguro jurídicamente para las personas migrantes, para nuestras personas migrantes, pero también para sus familias y los pequeños y medianos negocios que se benefician directa o indirectamente de las remesas. La iniciativa, además, busca combatir el mercado negro de divisas y establecer mecanismos de protección contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. La banca también se vería fortalecida al eliminar la necesidad de que los migrantes acudan al mercado negro de divisas, incluso favoreciendo a la delincuencia organizada y al probable lavado de dinero, que son dos elementos nocivos y perniciosos en nuestro país. Lo que buscamos es recalcar aquí que debemos fortalecer a la banca y apoyar a las familias de menos ingresos. No son objetivos excluyentes, por el contrario, son parte de un mismo esfuerzo. Mejorar el sistema financiero y las condiciones económicas de nuestro país es una labor que compete a los reguladores, a los legisladores y a la banca misma. Debemos trabajar coordinadamente para crear y mejorar los instrumentos que nos permitan contribuir al desarrollo nacional con mayor velocidad y sobre todo con mayor equidad. Finalmente, se busca la reactivación económica. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. También el turismo y las zonas fronterizas se verán beneficiadas con esta importante propuesta. Esperemos se apruebe antes que termine el periodo para que la economía tan debilitada por la pandemia se logre fortalecer. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy te tengo un comentario interesantísimo. El senador Monreal introdujo una iniciativa este fin de semana pasado, el viernes para ser concreto, para reformar la ley del Banco de México en materia de cambios en su artículo 20 y 20 tier. Y me dirás si eso
¿para qué es? O sinceramente es para beneficiar a muchos familiares de migrantes o migrantes que mandan sus remesas en efectivo a sus familiares. Lo hacen ellos mismos cuando vienen 2 veces por año, una vez al año, y también lo llegan a hacer a través de familiares o amigos que vienen a visitar a sus familias. Se estima que aproximadamente el 10% de las remesas que llegan al país, estamos hablando de 35,000 millones de dólares, bueno, 3,500 millones los mueven en efectivo. Por otra parte, en las zonas fronterizas, la gente pasa, se cruza, compra bienes y servicios, ropa, dinero, etcétera, paga servicios con dólares. Y esos dólares muchas veces no se pueden cambiar en el banco porque hay límites establecidos desde el 2009 para poder hacerlo. Y los bancos también no pueden recibir esos dólares y mandarlos a través de su corresponsal en Estados Unidos porque les cobran carísimo si es que la actividad no está limitada y cada vez hay menos corresponsales en el mundo. Hace 20 años había aproximadamente 189,000 corresponsales que realizaban esta actividad. A septiembre pasado son menos de 100,000 los bancos que lo realizan, pero en Estados Unidos ha caído en más del 40%. Solamente en los últimos 5 años la actividad de banca corresponsal cada vez es más estricta, sí ligada a temas de lavado de dinero y también de financiamiento al terrorismo. Las instituciones bancarias cumplen con todos los procedimientos de Know Your Client, como le llaman, o conoce a tu cliente, que establecen las reglas antilavado de dinero, de tal manera que para recibir dólares y tenerlos, los deben depositar en una cuenta y hacer el cambio, se tiene que identificar al cliente. El problema que tienen es que cuando quieren esos dólares transferirlos a Estados Unidos, por ejemplo, no pueden, o se los tienen que quedar o tienen que pagar muy cara la comisión por el envío y la recepción y también por el tipo de cambio. Y ahí se eleva considerablemente el pago de remesas, el costo de hacer esta actividad. Prácticamente es un negocio que pierde y además que está impedido. Por eso, la reforma que propone Monreal es tan interesante, porque ¿a quién beneficiará? Seguramente será a pequeños artesanos, a los receptores de dólares en zonas turísticas, y me estoy refiriendo al lanchero, a los tipos de la playa, a la gente que vende artesanía en muchos de estos centros turísticos. O sea, realmente sería una medida de inclusión financiera. El Banco de México tendría la obligación de recoger esos dólares de los bancos que están cumpliendo con reglas claras de lavado de dinero e incorporarlos a la Reserva Federal, de tal manera que si tiene que estar integrada, una parte la puede integrar con recurso en efectivo. ¿Cómo la ven ustedes? Se trata de una cantidad equivalente como a 7,000 millones de dólares por año, pero se puede resolver de esta forma. Me parece muy sensible de parte del senador Monreal esta propuesta. ¿Y ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En el Senado de la República se discutirán reformas de la ley del Banco de México para dar salida a un serio problema de acumulación de dólares en efectivo en bancos mexicanos. Las medidas restrictivas por parte del gobierno de Estados Unidos desde el 2012 obligó a muchas instituciones financieras y bancarias de ese país a abandonar el sistema de corresponsalías que les permitía hacer operaciones desde otros países. Pero, ¿cómo podrá solucionarse este problema? De esto nos lo va a explicar Eduardo Sastre de la Riva, director del Buró Internacional de Relaciones y Comercio. Es una muy buena iniciativa, creo que la va a saludar muy optimistamente y adecuadamente el propio Banco de México y los propios bancos comerciales. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, y no quiero soslayar y no olvidar que Ricardo Monreal fue gobernador del estado de Zacatecas. El estado de Zacatecas es uno de los más exportadores de mano de obra precisamente a los Estados Unidos, y en mucho se manejan justamente con el tema en sus economías, con el tema de las remesas. Es importante esta iniciativa porque viene a apoyar, a respaldar un problema que estábamos enfrentando para aceptar dólares en efectivo en nuestro país. Sabemos muy bien que cualquier divisa extranjera, el dólar y otras, no tienen curso legal en México, solamente el peso mexicano. Obviamente había el freno porque la reglamentación internacional no es un producto privativo, no es un problema privativo de México, sino es un problema a nivel internacional, dado los problemas de
lavado de dinero, o sea, dinero de procedencia ilícita, y la financiación al terrorismo, dos condiciones que se originan incluso principalmente, bueno, a nivel global realmente, ¿no? Pero mucho a nivel internacional, obligaron a la banca internacional a tomar medidas muy delicadas y muy drásticas. La iniciativa en los considerandos que plantea toma nota de esta circunstancia y del hecho de que la banca norteamericana principalmente, y principalmente porque estamos hablando de dólares de los Estados Unidos de América, toma decisiones muy radicales en relación con el manejo y la aceptación de ese papel moneda, el dólar en billetes o en moneda metálica, que son de una u otra manera, como tú bien sabes, expresiones de la deuda que tiene esa economía en la adquisición de bienes o servicios en el exterior. La banca mexicana venía trabajando con bancos corresponsales en los Estados Unidos y estos, ante la problemática y lo difícil que se pone la situación, unos cancelan los contratos de corresponsalía y otros suben el spread, suben el costo de aceptar los dólares, lo que repercute finalmente en que los que recibían los dólares a nivel de las familias, de los migrantes, a nivel del comercio pequeño, artesanal, de zonas turísticas y zonas fronterizas, evidentemente el spread es muy, muy alto. Precisamente está en el fondo de esta iniciativa, que es facilitar a quienes captan los dólares, a quienes los reciben, el que puedan evidentemente convertirlos en pesos mexicanos. Y esto lo hacen pues los servidores turísticos, esto lo hacen el comercio fronterizo y en las poblaciones donde se reciben estas remesas. Como primer paso, y por eso digo que es un primer paso muy bueno y acertado, esta iniciativa del senador Monreal, que seguramente Banco de México verá con muy buenos ojos y la propia Asociación Mexicana de Bancos también, lo que hace es pedirle al Banco de México en la reforma de 2 artículos que reciba los excedentes de dólares que los bancos no puedan colocar entre sus clientes o no puedan repatriar a través de los contratos de corresponsalía con un banco norteamericano. Entonces, el Banco de México lo que hace es les compra ese excedente y el Banco de México puede repatriarlos a través de los convenios que firme con la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, o bien los puede mandar a las reservas internacionales del propio Banco de México. La ley le permite hacer esto. Pero este es un primer paso muy importante, es Banco de México y la banca comercial, los bancos comerciales mexicanos. Sin embargo, para el objetivo y para la razón que movió toda esta circunstancia de dificultar la aceptación de dólares, hay otros intermediarios financieros muy importantes, ese será el segundo paso después de que se apruebe esta iniciativa, que son las casas de cambio y los centros bancarios. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están donde la banca no está. Estos organismos, estas entidades financieras, Víctor, además de los bancos comerciales, son los que mejor pueden cumplir con las medidas de mitigación para controlar el dinero de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. El análisis de Eduardo Sastre nos lleva a que Banxico podrá comprar esas divisas y evitar acumulación en nuestro país del 85% de los dólares en efectivo que llegan producto de remesas, operaciones comerciales, turismo e inversión directa. Esto representaba poco más de 80,000 millones de dólares que se convertirán en pesos con la compra del Banco de México. Una solución legislativa a problemas cotidianos en el mercado cambiario que ofrece el Senado de la República que preside Ricardo Monreal. Gracias, Víctor. Y ahora vamos a ver qué más sucedió esta semana en las cámaras. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoció la labor de diputados y senadores con el premio Águila Canacintra al Mérito Legislativo 2020, a quienes con su desempeño y aportación han contribuido al bienestar de México. Lo recibió la diputada Patricia Terrazas del Partido Acción Nacional. Se le reconoció su contribución al desarrollo de la industria nacional y la generación de empleos. Sé lo que es levantarse todos los días. También sé lo importante que es y la familia que se convierte en tus trabajadores. Porque no olvidemos que si no hay riqueza en nuestro país, no hay impuestos. Y la bolsa
que llega a la tesorería de la Federación nunca pudiera haber sido distribuida si no fuera por la generación, la inversión, el atrevimiento, la iniciativa y el riesgo de muchos empresarios en nuestro país. También fue galardonado el senador Alejandro Armenta. Recibo este reconocimiento a nombre de la Comisión de Hacienda, porque seguramente las valoraciones que hicieron sobre mi persona es por un trabajo en equipo. Nunca he creído en los liderazgos mesiánicos ni en las tareas unipersonales. Provengo de un municipio donde el trabajo comunitario es fundamental, así es que creo en el esfuerzo colectivo. Por eso es que lo recibo con mucho gusto y les transmito que la Comisión de Hacienda en estos prácticamente 3 años ha tenido una comunicación muy importante con Canacintra y con los organismos empresariales. El año pasado tuvimos prácticamente un foro abierto, la ley de ingresos tuvo 10 reservas a favor del sector productivo, de los sectores productivos. Canacintra influyó en gran medida para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Creemos en los micro, pequeños, medianos empresarios. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García, a 15 días que termine el periodo ordinario. Claudia, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy buenas noches, muchas gracias. Pues muy bien, con muy buenas noticias. Nuestros diputados federales y senadores ya se preparan para el remate de las sesiones ordinarias en el Congreso. Nos encontramos frente al cierre de una legislatura atípica que de manera histórica implementó sesiones virtuales para cumplir con su mandato constitucional, crear y reformar el entramado legislativo de nuestro país. Por lo anterior, es momento de hacer un balance para recordar qué se logró en este periodo ordinario de sesiones y también para poner el dedo en la llaga en esos temas que se quedaron pendientes. Entre los principales hechos, debemos mencionar que el Congreso de la Unión avaló a elevar a rango constitucional los programas sociales. Además, otro hecho relevante fue la eliminación de 109 fondos y fideicomisos. En la Cámara Alta se logró la aprobación de la Ley General para la Regulación del Cannabis. Pero muy importante, a manera de hacer un ejercicio de rendición de cuentas, es enumerar los pendientes que nuestros congresistas siguen teniendo en la congeladora legislativa. La reforma al Poder Judicial es uno de los principales pendientes que otra vez se quedó en el trámite legislativo. Esta iniciativa fue enviada por el Ejecutivo Federal y presentada en el Senado desde el pasado 18 de febrero, hace 10 meses. Se están llevando a cabo mesas de trabajo para dar voz a especialistas académicos, barras y colegios de abogados y sociedad civil. Este Parlamento abierto básicamente está explorando los aspectos funcionales del Poder Judicial de la Federación y las decisiones judiciales. Un pendiente más y que debe resolverse rápidamente es la discusión del dictamen sobre cannabis en la Cámara de Diputados. Algunos diputados ya plantean la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto. Sin embargo, el tiempo está encima porque existe un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandató al Congreso de la Unión para legislar sobre la materia antes del 15 de diciembre. Adriana, seguiremos de cerca estos últimos días del periodo ordinario de sesiones para revisar el gran final, porque además déjame decirte que hay probablemente algún final sorpresivo. Pues aquí estaremos bajo la lupa revisando cuál va a ser ese final sorpresivo. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y usted no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros Javier Arias, autor del libro Influye el arte y la estrategia del cabildeo. Hacer gestiones con actividad y maña, dice el diccionario de la palabra cabildear. Para explicarnos nos visita afamado cabildero, Javier Arias Herrero, que su libro viene a presentar. Influye se llama, texto tan esperado. Escuchemos atentos qué dice nuestro invitado.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y hoy nos acompaña esta noche aquí en el estudio Javier Arias. Javier, quien escribió el libro Influye, el arte y la estrategia del cabildeo. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Adriana, feliz de estar aquí contigo como siempre. Javier, pues un tema muy relevante, el tema del cabildeo. Tu nuevo libro Influye, que habla sobre esto, es un tema que en México, bueno, estamos muy retrasados. Platícanos un poco sobre tu libro y cuál es la definición de cabildeo para los televidentes que nos están viendo, que no conocen el término, y cómo en Estados Unidos es una práctica muy común y en México empieza a legalizarse y a regularse. Así es, Adriana. Pues básicamente el libro es un análisis, quisiera decir, holístico del cabildeo, que aborda desde qué es el cabildeo, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia en el mundo y en México, cuáles son las teorías que soportan su actuar, su desarrollo. No es una ciencia oculta, sino hay mucha teoría y muchas perspectivas teóricas como el neopluralismo, el neomarxismo, que abordan y estudian a los grupos de interés y al cabildeo. Tiene otro capítulo sobre la regulación comparada, mundo y México. Y por último, el último capítulo es, propongo un modelo de cómo construir una estrategia de cabildeo. Básicamente, lo que creo que innovo es que me alejo del concepto tradicional del cabildeo en el cual la gente suele pensar que es únicamente el sector privado frente al Poder Legislativo, y lo que propongo es una definición mucho más en sentido amplio. Es decir, cualquier persona que trata de influir sobre otros que están en un proceso de decisión es cabildeo, es decir, aquel que tiene el interés legítimo y una causa que va a ser afectada por un proceso de decisión e influye sobre aquellos que tienen el poder de decidir. Javier, pues desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos tomando decisiones y estamos en procesos de negociación con otros, estamos en cabildeo. No solamente es iniciativa privada gobierno, sino también dentro del mismo gobierno, los gobernadores que van a cabildear con el Ejecutivo, los diputados locales que cabildean también con el gobernador, y así se va haciendo esta cadenita tan relevante, ya que normaliza lo que es un proceso de negociación de la vida cotidiana de nuestro país hasta las más altas esferas de negociación. Pues el cabildeo realmente está en nosotros y es parte esencial de la democracia como herramienta de participación ciudadana y como mecanismo de gobernabilidad y de gobernanza. Y esto inició, bueno, en Estados Unidos es una práctica muy común, inclusive en el Congreso de Estados Unidos vemos representantes de empresas, podemos encontrarnos con un representante de la iniciativa privada. ¿Por qué, Javier? Porque los legisladores pues, no conocen todos los temas, necesitarían demasiados asesores para poder legislar de los distintos temas en los que están sus comisiones, y para eso sirven estos legisladores que son conocedores de los temas en específico. Sin duda, aparte, cada vez el dinamismo del mundo actual requiere de regulaciones mucho más especializadas. Como bien dices, el funcionario público, el legislador, no la tiene fácil, no tiene los recursos, ni recursos humanos, ni el tiempo para profundizar en todos los temas. Entonces, el cabildeo justamente enriquece esa toma de decisiones, allegándole los elementos reales del problema y una solución real. Queda la responsabilidad del funcionario de escuchar a todos, de que sea un proceso transparente, ¿no? De que no sea cooptado por un solo grupo y que escuche y tome la mejor decisión, eso sin duda. Javier, ¿cuál es el camino del cabildeo cuando en un Congreso como lo que estamos viviendo ahora existen mayorías? Hoy por hoy el partido en el poder, Morena, tiene mayoría en Cámara de Diputados, en el Senado no, pero siempre a la hora de la hora un senador se va al baño, 10 senadores se enfermaron y al final pues acaban siendo mayoría. Y el famoso albazo, ¿no? El famoso albazo, la bola rápida. Exactamente. Fíjate, yo por eso el último capítulo planteo cómo construir una estrategia de cabildeo, porque parte de la estrategia es definir bien el objetivo, conocer a los actores y conocer el contexto. Justamente lo que dices, ver el proceso, ver cómo está conformada la comisión, la Cámara, para encontrar aquellas oportunidades y aquellos posibles legisladores que van a ser más sensibles a nuestras demandas o nuestros posicionamientos. Entonces es un proceso mucho más complejo, claramente, cuando hay una mayoría y sobre todo cuando los legisladores en una mayoría dejan de ser sensibles frente a las demandas de su electorado y empiezan a responder a los intereses partidistas únicamente, complica mucho más el cabildeo y complica la democracia. Es una verdadera amenaza. El legislador debe responder al pueblo, a quien lo eligió, no a la instrucción del coordinador del grupo parlamentario ni a una decisión en la Junta de Coordinación Política.
¿cómo le pudieran hacer o cómo se está dando en esta nueva normalidad el cabildeo? Tomando como premisa lo que creo yo que el cabildeo es parte inherente de la sociedad, pues el cabildeo ha ido adaptándose a lo largo de la historia a las diferentes etapas y a los cambios tecnológicos, a la evolución. Sin duda, el COVID ha acelerado la transformación digital que ya veníamos viendo avanzar. Transparenta los procesos, ¿no? Ya muchas veces las reuniones por Zoom quedan ahí en la nube para todos, para acceder. Luego hay hasta errores personales que suceden. Mucho. Pero desafortunados. Pero se vuelve un poco más como los hearings en Estados Unidos, donde todo el mundo va a ser capaz de ver el Parlamento abierto, de ver qué posicionamientos están abiertos, que en sí ya hay las exigencias. En México está regulado, y en teoría las comisiones deben de registrar todos los documentos que los cabilderos les hacen llegar. He tenido el privilegio de ver el cabildeo desde los diferentes puntos de vista y por eso justamente lo que trato es de desmitificar el cabildeo y realmente que lo veamos a todos como una herramienta para acción ciudadana e invitar a todo mundo a cabildear. Es una responsabilidad para el avance democrático y como ciudadanos, en lugar de estarnos luego quejando por las malas acciones políticas, mejor tomar las decisiones en conjunto. Sí, todos tenemos un cabildero ahí dentro, nada más hay que rascarle. Todos, desde que nos levantamos Exacto. y cabildeamos con el esposo, con los hijos, o los hijos cabildean con nosotros, pero desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos en un proceso de negociación o de cabildeo, Javier. Sin duda mucho más complejo el del esposo y de los hijos que el de los legisladores, pero sí es... Sí, siempre estamos interactuando, somos humanos, somos entes sociales y siempre estamos tratando de influir sobre los otros. Exactamente. Javier, pues muy interesante la plática de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros presentando el libro Influye de Javier Arias. Quien no lo tenga, quien le interese estos temas, de venta en todas las librerías. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias Adriana, a ti y a tu audiencia. Espero estar pronto nuevo para seguir platicando. Por supuesto, es tu programa, es tu espacio. Gracias. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.